Buenos días, hermanos, buenas tardes ya. Estamos en este Viernes Santo del año 2020. Vamos hoy a ver las 7 frases que nuestro Señor Jesucristo expresó ahí en la cruz mientras estaba rodeado de todas aquellas personas que lo habían castigado, que lo habían lacerado y pues que le habían mandado a la cruz. Es por eso que vamos a tener esta reflexión en esta tarde de las 7 palabras. Antes de esto voy a entonar un canto para la gloria de Dios y para la reflexión de todos nosotros. Ya no quiero luchar, ya no quiero pelear. Hago un lado las armas en las que confiaba y te dejo ganar. Me ha vencido tu amor y tu buen corazón. He venido a rendirme a tus pies y a decirte, te doy el control. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón. Me cansé de pelear y tu amor evitar. Me di cuenta que pierdo si gano esta lucha contra la verdad. Hasta aquí me alcanzó mi obstinada razón. He borrado la raya que me separaba de tu bendición. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego la rienda. Vengo hasta la cruz a rendirme. Si quieres hoy recibirme, vengo a caer a tus pies y a decirte, por siempre eres tú mi Señor. Hoy te entrego las riendas de mi corazón, de mi corazón, de mi corazón. Bueno, hermanos, vamos a iniciar con esta reflexión, este mensaje. Ayer estuvimos viendo cuando fue entregado nuestro Señor Jesucristo, pero antes de morir, Jesús sufrió un gran castigo. Su cuerpo fue muy lastimado por los soldados romanos. Le escupieron, se burlaron de él, le pusieron una corona de espinas, lo golpearon, lo ofendieron, lo desnudaron, lo crucificaron, lo atravesaron con clavos y con una lanza y muchas otras cosas más. Aunque es y será siempre siendo Dios, Jesús nunca renunció
cuando se encontró en la más dura prueba por amor al mundo pecador. Dice ahí en Isaías: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. A pesar de todo el sufrimiento físico, el sufrimiento emocional y espiritual de nuestro Señor Jesucristo, siempre mantuvo la serenidad, la mansedumbre, la tranquilidad. Además, desde el Calvario, expresó 7 frases que hoy, 2020 años después, siguen siendo resonando. Allá en Mateo capítulo 27, que leímos ayer, Pilato le preguntó al pueblo: ¿a quién queréis que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús? Para esto Pedro ya había negado a Jesús 3 veces. La traición de Judas ya se había dado también. Judas lo tenía todo planeado, es decir, lo tenía premeditado, con un corazón duro, con un corazón malo. Pedro no. Esa negación de Pedro 3 veces no estaba planeada. Esa es la gran diferencia en lo que es un hijo de Dios y el que no lo es. El que es hijo de Dios no peca porque le agrade, sino por su debilidad. Pero Jesús nos enseñó a no confiar en nuestras propias fuerzas, a no confiar en nuestra propia sabiduría, a no confiar en nuestra propia prudencia, sino poner toda nuestra confianza en Dios. Cuando nosotros los cristianos nos acostumbramos a confiar en nosotros mismos, Dios permite que el Satanás nos mueva, nos zarandee, así como lo permitió que zarandeara a Job. Y bueno, ya vimos ayer, Pilato liberó a Barrabás y a Jesucristo lo crucificaría. También vimos que el hecho de que Pilato se haya lavado las manos no quiere decir que cuando dijo allá ustedes, eso lo liberaría de culpabilidad. También vimos cómo gritaban todas aquellas personas: crucifícale, crucifícale. No importa que nosotros paguemos las consecuencias, decían ellos. Ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos también. Toda esta gente gritó: crucifícale. Y Dios los escogió a pesar de eso. Los sacó de la esclavitud, los había escogido por Abraham. Ahí crecieron, los esclavizaron, en fin. Salen de ahí, se les da la tierra prometida, pero se vuelven a rebelar contra Dios. Llegan los asirios y los vuelven a tomar presos y a querer exterminarlos. Nunca los han exterminado. Israel es el pueblo de Dios, así está escrito. Bueno, vamos a regresar otra vez al escenario cuando Jesús, pasando por las calles de Jerusalén, cargando aquella pesada cruz. Yo imagino que cuando pasaba Jesús por las calles, todos le gritaban de cosas, pateándolo, si le alcanzaban, golpeándolo. Unos a lo mejor ni sabían de qué se trataba, pero ellos también participaban, también lo golpeaban. Hermanos, todo era burlas ahí, todo. Cuando Pedro sacó la espada y le cortó la oreja al soldado, Jesús le dijo: guarda la espada, guarda tu espada. ¿Qué no sabes que yo puedo orar a mi Padre y me puede enviar decenas de miles de ángeles? Jesús pudo haber bajado de la cruz, pero ¿cómo iba a bajar de la cruz si voluntariamente Él tomó ese lugar y no hizo caso de las burlas, no hizo caso de los golpes? Él siguió a la meta que su Padre le había trazado. Vamos otra vez al capítulo de Mateo, capítulo 27 que vimos el día de ayer, y vamos a ver el versículo 38 en adelante. Voy a dar lectura, versículo 38. Dice la palabra de Dios: entonces crucificaron con él a 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda.
y a los que pasaban injuriaban meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, encarneciéndole con los escribas y los fariseos, los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creamos en él. Yo estoy seguro que aunque Jesús hubiera descendido de la cruz, no le hubiera creído. Estoy seguro. Así ese corazón de endurecido. Y el clásico ejemplo es el de Judas. Nunca se convirtió. Mira lo que dice el versículo 43 al 45. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él. Y desde la hora 6ª hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora 9. Y hermanos, año con año, la iglesia revive estos acontecimientos ocurridos que se narran aquí en los evangelios, en lo que ahora conocemos como nosotros la Semana Santa. Tradicionalmente es una semana donde se recuerda el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Una semana en donde se recuerda el dolor, el sufrimiento, la muerte de Cristo. Y la existencia humana vive estas dos experiencias: felicidad y dolor. Nosotros los cristianos entendemos que el acontecimiento más importante en esta Semana Santa, a pesar del dolor, es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es el símbolo de la esperanza, la resurrección. Antes de su muerte, ahí en la cruz, los evangelios nos dicen que Jesús pronunció algunas frases, las que se conocen como las 7 palabras. Si buscamos en los evangelios del Nuevo Testamento, encontraremos que Jesús habló 7 veces cuando estaba ahí en la cruz. Es por eso que las han llamado las 7 palabras, aunque más apropiado sería decir las 7 frases. En los evangelios se recuerda que Jesús habló 7 veces mientras estaba ahí clavado. La primera de ellas, vamos a buscarla, hermanos, ahí en el evangelio de Lucas, capítulo 23. Lucas capítulo 23, del 34 al 38. Mire cómo dice la palabra de Dios. 23, 34 al 38. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo: ¿a otro salvó? Sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le encarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también en él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Luego de haber cenado con sus discípulos y de haber atravesado las penas ahí en el Getsemaní, Jesús fue maltratado, fue juzgado durante muchas horas por aquellas personas a las que venía a salvar. Todos los eventos desde su arresto hasta su crucifixión son difíciles de entender, pero si nosotros intentamos reconstruir las porciones de la información con respecto a los evangelios, podemos llegar a algo así. Vamos a recapitular. A las 12 de la noche, o sea, a medianoche, fue llevado ante Anás, suegro de Caifás. Él había destituido del cargo al sumo sacerdote por los romanos,
pero el pueblo seguía dándole esa posición de autoridad. Es por eso que se consideraba que había dos sumos sacerdotes en aquel tiempo. Y así lo dice la palabra de Dios ahí en Lucas capítulo 3, versículo 2, donde dice: y siendo sumos sacerdotes, Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Jehová, hijo de Zacarías, en el desierto. Entre las 12 de la madrugada fue llevado a la casa de Caifás, donde tuvo que compadecer ante los principales del Sanedrín. Alrededor de las 4 de la mañana fue llevado ante el Sanedrín en un consejo oficial. Alrededor de las 5 de la mañana fue llevado ante Pilato. A las 6 de la mañana fue llevado ante Herodes. Y otra vez fue llevado ante Pilato a las 6 de la mañana y expuesto a toda la multitud. Y hermanos, después de pasar por todo esto, después de las diversas veces que los judíos habían intentado matarlo, después de que lo habían acusado injustamente, después de que pues se había violado muchísimas leyes con el fin de condenarlo, después de sufrir de la manera que sufrió, ¿cómo piensa, hermano, que serían los sentimientos de Jesús hacia estas personas? Si él fuera tan solo un hombre, seguramente los odiaría a todos y querría lo peor para ellos. Esto es a lo que nuestra carne nos llevaría a pensar y a entender. Sin embargo, él era Dios, aún teniendo forma de hombre, y aunque sabía que tendría que sufrir, estaba dispuesto a hacerlo para la salvación de la humanidad. Él nunca sintió odio ni rencor hacia estas personas, sino que siempre tuvo una mirada de misericordia para ellas, sabiendo que se estaban perdiendo. A pesar de todo lo que está pasando, él reconoció que todo formaba parte de los planes de Dios. Y Jesús, lejos de pedir por su propia situación, centra su oración en los demás. Es por ello que es nuestro gran intercesor. En lugar de pedir por alivio por su dolor, por su rescate o por cualquier otra cosa que resultara él beneficiado en su persona, él se negó completamente a sí mismo para hablar a Dios en favor de los demás, es decir, intercediendo por nosotros. Pero no solo está hablando por favor de nosotros, sino de aquellos que lo torturaron y lo estaban llevando a la muerte. A pesar de todo, nuestro Señor amaba a esos hombres que en su locura habían tomado la decisión de matarle, y Jesús le pedía a Dios por todos ellos. Por eso dijo esta primera frase, que los perdonara porque no sabía lo que hacían. Jesucristo nos trajo el Evangelio del perdón, y su mensaje principal durante su ministerio en la tierra fue el perdón. Juan 3:16 está basado en el perdón de Dios para toda la humanidad. Todo el mundo conocemos este versículo. La enseñanza del Hijo Pródigo, la oración modelo que nos enseñó el Señor Jesucristo, que tiene como parte primordial un perdón condicional, porque dice: y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y recordemos también que sus discípulos le preguntaron: ¿hasta cuántas veces perdonaré a mi hermano que me ofende? ¿Hasta 7? Y Jesús les dijo: no te digo 7, sino aún 70 veces 7. Bueno, la segunda frase que expresó nuestro Señor Jesucristo ahí en la cruz la encontramos en Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, versículos 39 al 43. 39 a 43. Dice la palabra: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuraban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le respondió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos,
porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, habiendo ya soportado el sufrimiento físico, el sufrimiento espiritual en la cruz y todavía ahí, recibe los últimos insultos de parte de uno de los ladrones que estaba siendo ejecutado junto a él. Y hermanos, es increíble qué tan malvado puede ser el corazón humano. Incluso en el último instante de su vida, este ladrón estaba insultando al Hijo de Dios, blasfemando contra Dios mismo y demandando cosas que no merecía. Hay algo muy claro en la enseñanza bíblica de la salvación. ¿Sabe cuál es? Nadie merecemos la salvación. Es por eso que decimos que la salvación es por gracia. La gracia es aquel favor inmerecido de Dios hacia los hombres. En el momento en que empezamos a demandar a Dios alguna cosa, hemos perdido de vista el concepto de la gracia. Nos hemos olvidado totalmente de nuestra condición delante de Dios. Es decir, no tenemos presente que estamos condenados delante de Dios y no merecemos nada de parte de Él, más que un juicio, más que un castigo. Este ladrón, a pesar de estar siendo ejecutado justamente por sus pecados, demanda de parte de Dios salvación, y este es mucho más que un atrevimiento. No estaba en posición de demandar la salvación, y mucho menos para insultar al Hijo de Dios. Esto fue lo que entendió el segundo ladrón. Por eso le reprendió cuando le dijo: ni siquiera tú temes a Dios a pesar de que estás bajo la misma condena. Y hermanos, esta falta de temor de Dios es una muestra grande de un corazón endurecido y alejado de Dios. Hoy debemos inspeccionar nuestro corazón y preguntarnos: ¿quién soy yo para demandar a Dios y satisfacer mis propios deleites? Algo que debemos de ver en este pasaje es que no está mal pedir cosas a Dios, incluso pedirle la salvación, pero la forma en la que pedimos cambia todo. El ladrón que insultó a Jesús no estaba arrepentido de su pecado, y este hombre no reconoció su condición de pecador. Por eso nunca se arrepintió de su rebeldía contra Dios. En cambio, el segundo ladrón comprendió que él merecía morir en la cruz. Estos ladrones seguramente no eran ciudadanos romanos. Eso está clarísimo, porque los romanos no se crucificaban entre ellos. Estos ladrones seguramente eran judíos, y según la ley romana en aquel tiempo, un simple robo era suficiente para llevarlos a la cruz. Y podemos decir que en el último momento de su vida, este ladrón tuvo convicción de su pecado. También vemos que en el último momento de su vida, el ladrón creyó en Jesús. Él reconoció que Jesús era justo y no merecía morir. Además, le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Esto que le dijo este ladrón a Jesús es realmente increíble. Él estaba viendo a Jesús morir junto a él en la cruz, pero ¿cómo podía creer que Jesús vendría en su reino? ¿Cómo podía este hombre pensar que Jesús reinaría si estaba a punto de morir? No cabe de duda que este hombre conocía el mensaje del Evangelio, pero en ese momento él comenzó a creerlo realmente. Y aquí vemos los elementos de una verdadera conversión de este hombre: el arrepentimiento y la fe en Jesús. Otra cosa que podemos aprender de este pasaje es que no hay pecador tan malvado que Dios no pueda perdonar. Ni nadie está tan perdido como para no ser alcanzado por la gracia de Dios. Es por eso que debemos orar siempre
por las personas que no son salvas. Este ladrón merecía menos que nadie la salvación de su alma, pero Jesús se la concedió. ¿Qué le contestó? De cierto, te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y Jesús enseña de una forma positiva que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque el creyente cierra los ojos en la tierra y los abre allá en el cielo. Jesús no le mintió al ladrón en la cruz al decirle, hoy estarás conmigo. Y algo digno de hacer notar aquí, hermanos, es que el creyente no va a ningún purgatorio, como le enseña la iglesia tradicional a la gente, sino que directamente va ante la presencia de Dios. El que muere con Cristo, continuará con Cristo. ¿Se ha preguntado alguna vez usted con quién va a estar cuando usted muera? El creyente tiene un lugar preparado y seguro, y el creyente sabe que va al paraíso. ¿A dónde va a ir usted cuando usted muera? Algo muy importante de notar aquí es que la condición para recibir el paraíso, según este pasaje, es esperar la venida del Mesías. Y el ladrón de la cruz reconoce a Jesucristo como el Rey que viene. Y de nosotros depende, hermanos, a dónde vamos a ir. La tercera frase que vemos aquí está en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, versículos 25 al 27. Dice así esta parte, esa frase. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Hermanos, hay algo aquí muy importante. Ya lo hemos mencionado en otras predicaciones. Cristo no se dirigió a María como su madre. ¿Cómo le dijo? Dijo, mujer. Cristo no era un hijo muriendo en una cruz frente a su madre, sino el Salvador del mundo, muriendo por ella y por el resto del mundo. Ya anteriormente Jesús se había dirigido a ella de la misma manera, y desde el momento que Jesucristo inició su ministerio, nunca más le llamó madre, sino que se dirigía a ella como mujer. Vea cómo dice ahí en Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículos 1 al 5. Al tercer día se hicieron unas bodas de Caná de Galilea y estaban ahí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas de Jesús y sus discípulos, y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tiene vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían, haced lo que él les dijere. Por esta razón nuestro Señor Jesucristo le dijo a María, mujer, he ahí tu hijo. Es probable que María se haya sentido un poco triste u ofendida porque su propio hijo, su primogénito, no le llamaba madre, sino mujer. Hermanos, en la Biblia, en la palabra de Dios, Jesús nunca llamó a María madre, sino mujer. Y aún así, Jesús da aquí una muestra de responsabilidad familiar que todo creyente debemos tener con los padres. Entre el pueblo judío era una costumbre ayudar a sus padres ancianos hasta el día de su muerte. Y Jesús aquí trae esa enseñanza para muchos falsos creyentes que abandonan a sus padres ancianos y se olvidan de sus necesidades. Jesús, aún en su muerte, se acuerda de su responsabilidad familiar y se asegura de que María no quede abandonada. María
debió haber tenido 56, 60 años cuando Jesús murió. Y uno de los 10 mandamientos es: honra a tu padre y a tu madre aquí en la tierra. Y Jesús honra a María, demostrándole su responsabilidad con ella hasta el último momento de su vida. Veamos ahora la cuarta frase, ahí en Mateo capítulo 27. Regresamos a Mateo capítulo 27, de los versículos 46 al 47. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactán, que es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y vea cómo dice allá en Marcos. En Marcos tenemos otro pasaje parecido. Marcos capítulo 15, del 33 al 35. 15, 33 al 35. Cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y a la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloi, Eloi, lama sabactani, que traducido es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: mirad, llama a Elías. Lo mismo que decía en Mateo. En lo personal, yo me hice estas preguntas desde, no ahora, hace mucho tiempo. ¿Puede ser verdad que Jesús pensó que Dios, su Padre, lo había abandonado? ¿Es posible que Jesús dudara del amor que al que él le llamaba Abba, Padre, haya perdido la esperanza cuando fue crucificado? ¿Se desesperó nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en la cruz? Dijo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es como una expresión de frustración de alguien que se siente abandonado. Jesús hablaba griego mientras vivió, porque Israel había estado bajo el dominio e influencia griega por casi 600 años. Siempre los judíos de esos entonces mantenían el lenguaje materno, pero en los momentos familiares, en los momentos personales, hablaban en su lenguaje materno, o sea, en este caso, hebreo y arameo. Además, recordemos que la mayor parte del Antiguo Testamento estaba escrito en hebreo, y específicamente los salmos. Los salmos eran el pan de cada día para los creyentes, quienes cantaban, adoraban a Dios con los salmos. Los salmos contenían la profecía que tenía que cumplirse en la cruz y estaban escritos en hebreo. Mire cómo dice ahí en Salmo 22:1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué es tan lejos de mí mi salvación y de las palabras de mi clamor? Hermanos, Dios no tiene relación con el pecado. Y en ese momento Jesús llevó el peso de nuestro pecado en la cruz, y el Padre tuvo que abandonar a Jesucristo por causa de nuestro pecado. Elí o Eloi, como dice en Marcos, tiene raíces en el arameo y en el hebreo, y podemos encontrar muchas veces en la Biblia la palabra Elohim, Elolam, Eloi, Eli, El y Aún. Los musulmanes hoy usan una variación de la misma palabra al decir Alá o Alá, y el significado en español para todas estas variaciones es el Altísimo, el más alto. En el Salmo 91 muestra ese significado como el gran águila, el que habita el abrigo del Elohim. Ahora vamos a la quinta palabra que encontramos en Juan capítulo 19. Juan capítulo 19, de lo que hablábamos hace un momento. Cuando Jesús dijo: tengo sed. Podemos ver la parte literal. Dice: después de esto, subiendo Jesús
que ya estaba consumado todo, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba ahí una vasija de vinagre, entonces los soldados empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se lo acercaron a la boca. Primero podemos ver la parte literal, humana de Jesús. Él vivió como hombre y murió como hombre. En aquellos tiempos, al que era crucificado se le daba a beber una composición de vino con mirra, para que el castigo del crucificado no fuera tan amargo. También le daban a beber una mezcla de hiel y vinagre para aturdirlo y acelerarle un poquito la muerte. Ya Jesús, en vez de algo refrescante, le ofrecieron algo que era doloroso y amargo. Jesús no había comido, como ya lo vimos en la remembranza que hicimos desde la noche anterior. No había comido, no había bebido, desde las 11 de la noche anterior que fue entregado. Y para el momento que estaba en la cruz, ya habían pasado más de 9 horas sin comer nada de alimento ni beber nada de agua. Y por causa de todos los maltratos que ya había recibido, ya había perdido muchísima sangre. Su cuerpo estaba completamente deshidratado. Tanto es así que la profecía se escribe en el Salmo 69, dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Vamos a la sexta palabra, dice en Juan 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. No hay nada más tranquilo y que lo haga a uno feliz que ver su obra o trabajo completamente terminado. Un proyecto completo. La obra ya había terminado y en medio del dolor, a pocos segundos de su muerte, se puede escuchar un grito, pero no un grito triste, sino un grito de satisfacción. Consumado es. Jesús fue enviado a la tierra para morir en la cruz por nuestros pecados. Cuando llegó el momento y terminó de recibir todo el castigo de parte de Dios, Él dijo, consumado es. Al haber recibido toda la ira de Dios en sí mismo, su llamado a morir por nosotros se cumplió totalmente. Él cumplió con el cargo que su Padre le había encomendado cuando estaba orando en el huerto de Getsemaní. A pesar de saber el horror que le esperaba, el sufrimiento, la crucifixión, pero sobre todas las cosas, el convertirse en pecado por los pecadores, el separarse del Padre y ser objeto de su ira, Jesús vino a hacer la voluntad de su Padre y la cumplió hasta la muerte. La palabra traducida como consumado tiene raíz en una palabra que significa fin o propósito. Jesús cumplió con el propósito con el que vino a la tierra y es por eso que cuando llegó el momento, Él lo dijo, consumado es. Jesucristo no dejó a media obra terminada. Él terminó para usted y terminó la obra para mí. Jesús no tiene que volver a parchar lo que quedó mal hecho. Él lo terminó y lo terminó bien. La última noche se lo dijo a sus discípulos y entregó la obra a aquel que le había mandado hacer. Por eso ahí mismo dice en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Vamos a la última palabra expresada ahí en la cruz, hermanos, con eso terminamos. Ahí en Lucas capítulo 23, versículos 44 al 46. Dice, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Hermanos,
estemos preparados para nuestro encuentro con Jesús cuando partamos de esta tierra. No le digamos como lo dijo en esta última frase en la cruz: preparémonos para ese encuentro con Jesús. Y digamos de cuando ya estemos en el último momento: en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿A cuántos velorios hemos ido nosotros? El último reciente de nuestra hermana Cristina. Y ahí se dio el mensaje de salvación. Se habló también precisamente de los ladrones, cuando Jesús le dijo: desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero nuestra hermana Cristina fue ese mensaje que dio, cuando sus últimas palabras hayan sido estas: en tus manos encomiendo mi espíritu. Y recordemos esto, hermano: no puede haber perdón de pecados si no hay derramamiento de sangre. No puede haber vida eterna si no hay alguien que muera y después resucite. Nosotros somos privilegiados al haber aceptado a Cristo como el Salvador. Él mismo dice: al que viene a mí, no le echo fuera. Hable con Él en esta Semana Santa, hable con Él en estos días de reflexión y dígale: Señor, te invito a entrar a mi vida. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Tu sueño de morir fue tu sueño de morir.